entrevista es un gusto realizarla. Estamos con la periodista y Premio Nacional, además, de Periodismo 2019, Mónica González. Mónica, qué gusto, qué honor tenerte acá en Marca Registrada. Para mí es el gusto, Mónica. Buenas noches. No, de verdad, estamos súper contentos, estamos orgullosos, además, de que hayas obtenido un premio súper merecido. Y quiero saber qué tanto te sorprendió este premio. Tú, a ver, alguien que cuestiona el poder, ¿es normal que desde las esferas de poder se lo premie? No, pues. No, o sea, yo estaba convencida que no me lo iban a dar nunca. Sea cual sea el poder. Sí, sí, da lo mismo, estamos hablando de izquierda o derecha, poder. Da lo mismo, el poder. Y sobre todo en tiempos tan confusos como los que estamos viviendo, ¿no? ¿Y por qué tú creías que no te lo iban a dar? Bueno, porque si esta no es la primera vez, yo debo llevar como 7 presentaciones al premio. Y siempre como que llegaba al final y algo pasaba. Incluso un rector de la Chile dijo en un momento dado, no, dijo, que no es el actual, ¿no? ¿Ya? Dijo, creo que es Víctor Pérez, dijo, no, esta es la hora de premiar el periodismo positivo. Como si el mío, o sea, no como si el mío, o sea, calificando el mío como periodismo negativo. Entonces yo me convencí, porque objetivamente el periodismo que hago, que hacemos en CIPER, sobre todo en los últimos tiempos, pero el que he hecho en toda mi carrera, el periodismo de investigación, no es un periodismo que halaga al poder o que lo describe o lo narra. No, lo ausculta, lo fiscaliza y lo interpela. Y eso es incómodo. Y eso no solamente es incómodo, yo creo que molesta mucho y no te quieren. Y tienen razón. Y yo digo siempre que el periodismo no es para que te quieran. Entonces para mí fue una gran sorpresa la llamada de la ministra Cubillos. Pues de verdad dije, no, esto es una equivocación. Y de verdad que tengo que agradecer a quienes me presentaron, porque yo no quería, porque la reacción ha sido puro cariñito. Ahora, te sorprendió además porque yo también creo que tu premio tiene que ver con que era ineludible por tu trayectoria, pero también por el respaldo que surgió. O sea, 18.000 firmas respaldando tu postulación, lo que pasó en las redes sociales. ¿Podría llamar un partido político? Mira, por favor. No, por favor, no. Yo soy periodista por si acaso. No te voy a desear mala. No. Es una broma. Yo lo sé. No. Lo sé. Pero la pregunta es también si ¿cuánto habrá tenido que ver también ese respaldo a tu trayectoria que es transversal y a la gente? No tengo idea, no quiero lucubrar y te voy a explicar por qué. Yo creo que uno tiene que tener muy domesticado el ego. Y como ha sido muy fuerte la avalancha de cariño que he recibido y de respeto y señales muy transversales, yo tengo que cuidarme ahora de volver a la normalidad, volver a hacer periodismo y no creerme el cuento, porque si no... Entonces no quiero lucubrar, quiero agradecer, quiero disfrutarlo, quiero dar las gracias. Ahora, tú dijiste algo que también es relevante, que no se te premia solo a ti cuando se te premia. No. Hay un simbolismo, y quiero dividir, es bien difícil dividir tu carrera en partes, pero voy a hacer un corte. ¿Sí? Uno es el periodismo que hiciste cuando en Chile estábamos en dictadura. Y para mí, cualquier periodista en la dictadura, que sea de izquierda a derecha, en el país que sea, siempre tiene que ser de oposición a esa dictadura. Es que tú o eres cómplice o parte del poder dictatorial o estás en contra. Y claro, uno no le puede pedir a los periodistas que sean héroes. Tienen que mantener su familia, pero sí un comportamiento ético y coherente. O sea, en una dictadura, un periodista no puede ser sino de oposición. De oposición, o sea, si no eres periodista, eres comparsa. Y entonces, claro, yo soy parte de ese maravilloso batallón de periodistas, maravilloso, porque no nos preguntábamos ni de qué partido y ojalá no nos importaba nada. Nos importaba si era una persona sólida y si su postura, si iba a resistir las presiones, porque no era ir a buscar cualquier cosa, pero sobre todo eran periodos en que la muerte estaba por todas partes impregnada. Entonces son periodos que te dejan marcada para siempre. ¿Tuviste mucho miedo en dictadura? Bueno, sí, pues, pero mucho. Si el que diga que no tiene miedo es un mentiroso o mentirosa. Si la gracia está solamente en saber vencer el miedo, que no te paralice. No es que no lo sientas. O sea, cuando te paraliza, ganaron ellos. Y cuando no te paraliza, es cuando tú analizas los pasos a seguir, te cuidas tú y a los otros que trabajan contigo. ¿Cuáles fueron las amenazas más fuertes durante la dictadura, Mónica? No me gusta mucho hablar de eso, Yo lo Mónica. sé, pero es que también es importante explicarle a la gente que no es gratis cuando se confronta al poder en una dictadura. Bueno, pero es que los periodistas que hicimos eso, nosotros no éramos la noticia. No, pero hicieron un reporte que es relevante. Sí, pero convengamos que cuando tú analizas la cantidad de detenidos desaparecidos
ejecutados. Y voy a hablar de algo que no se habla nunca. Una de las cosas que yo más me ha impactado a lo largo de los años son los muertos en vida. Los miles de, y yo digo miles, porque la cantidad de detenidos en Chile que están en el informe Valech son muchos. Los torturaron salvajemente, mujeres violadas, mujeres torturadas, cárceles secretas, o a veces simplemente en las calles, comisaría, regimiento, y cuarteles de la Armada, que siempre pasa piola en esto, y las torturas de los marines de la Armada eran brutales. Entonces quiero decir que esas personas, cuando entregaron un nombre, un teléfono, pensaron que eran cómplices, que eran delatores, y no lo eran. Y cuando salieron muy distintos a lo brillantes, a lo que fueron. Y son personas que han seguido respirando, haciendo el amor, trabajando. Pero toda esa brillantez, esa enorme capacidad que tenían para transformar Chile, se les quemó. Y yo diría que la cantidad de personas que se fueron quedando ahí y de las que nunca se habla, yo me encuentro hoy día con jóvenes que me dicen, por favor, necesito comprar La Conjura porque quiero que mi padre cuente. Nunca ha contado lo que le pasó. Con el alma quebrada, me decía el hijo de un torturado una vez, con el alma partida. Quiero preguntarte... un alma partida que afecta a torturados y a torturadores. Sí. Y eso no lo tenemos que olvidar nunca. Mónica, ¿quiénes participaron de la dictadura? Porque siempre se habla de la dictadura muchas veces militar. Y Sí. esta fue una dictadura cívico-militar. Absolutamente. O sea, ese es un gran triunfo de los civiles que participaron en la dictadura. Decir dictadura militar solamente. Pero con la complicidad nuestra, de quienes luchamos contra la dictadura. Porque al finalizar la dictadura y recuperar la democracia en el 90, ellos hicieron, como dice una amiga mía, sumar, restar y después planchar. Que me encanta esa expresión. Tú sumas, tú restas y después plancha. Raya para la suma, las modernizaciones son para los civiles, y la guerra sucia, las torturas, toda esa cosa horrible, los muertos, los que echaron vivos al mar desde helicóptero, o rompiéndoles con un corvo el estómago, los militares. Los civiles que apoyaron y fueron parte de la dictadura, ¿crees tú que han hecho el reconocimiento que debieron hacer? Y el que hizo el aporte mayor a eso es el actual presidente Sebastián Piñera. Yo creo que uno de los grandes aportes de la última década en concepto es el cómplice... Silencioso. No. Cómplice pasivo. Cómplice pasivo. Yo creo que ese es un gran aporte a la nomenclatura para entender conceptualmente lo que es la dictadura. Piñera hizo un aporte fenomenal y yo me acuerdo perfectamente de Sebastián Piñera, que estaba al lado de su padre, en primera fila, en el acto del Caupolicán, donde Frei fue el orador principal, en que ahí se convirtió en enemigo público número 1 de la dictadura de Pinochet, siendo el orador principal en el Teatro Caupolicán, para votar no, sabiendo que era una votación absolutamente falsa, corrupta, tramposa, y él entonces se convierte en orador para llamar a votar no la Constitución de los 80. Y Piñera estaba ahí, en primera fila. Hay que decir que había muy pocos. Yo me acuerdo que Pizarro, el senador Jorge Pizarro, yo lo vi porque era como guardaespaldas de Frei, era rugbyista. ¿Estuvo ahí entonces, dirías tú, Piñera, en ese momento en el lado correcto de la historia? No, si todos sabemos que estuvo ahí, hay fotografía incluso. Claro. Estuvo en el lado correcto de la historia en ese momento, dirías tú. Lo que quiero decir es que él sabe perfectamente bien, cuando dijo eso, ese término de los cómplices pasivos, sabía perfectamente bien conceptualmente a quiénes se refería y a qué se refería. Y yo creo que hay una deuda pendiente, ¿crees tú entonces, en parte de la derecha chilena por no asumir su responsabilidad en la dictadura? Bueno, como en todas partes, fíjate que con eso no quiero aminorar nada. Yo creo que uno tiene que asimilar también cuánta responsabilidad tiene. Porque nosotros hemos sido bien buenazos, o sea, aceptamos esa ecuación y les endosamos todos a los militares, lo cual fue una cobardía, yo creo, y un oportunismo. Porque, por ejemplo, las partidas secretas
matar opositores afuera, pues se mataron opositores para fabricar armas químicas que se fabricaron en Chile, las hicieron civiles, que sabían perfectamente qué se estaba haciendo. Vengamos al presente. Tú decías ayer que las amenazas hoy día no son las armas para la libertad de expresión. No son tanques ni soldados con sus rostros pintados de negro que nos aterrorizaban en los tiempos de dictadura, no. Son las noticias falsas, decías tú, y la corrupción. Industria. Me gustaría dividir las dos cosas. La corrupción, las platas políticas y el dinero cuyas investigaciones quedaron a medio camino después no quedaron a medio camino. No, o sea, las terminaron. Las terminaron, pero con un acuerdo de impunidad. A eso voy con que quedaron a medio camino. En Chile hubo un acuerdo de impunidad y lo selló toda la clase política, que significó que todas las investigaciones quedaron cerradas en juicios abreviados y que terminaron en nada finalmente. Es decir, estamos hablando de financiamiento ilegal de la política, que significa ley de pesca hecha desde los computadores de Corpesca o de ACIPES, ley del royalty minero que salió del computador del jefe jurídico de Sukimich, por ejemplo, o la ley de medio ambiente, que también fue cooptada, manipulada en forma absolutamente asquerosa por Sukimich. ¿Cuánto daño le hizo eso a nuestra democracia? Bueno, todo eso tiene un daño, pero terrible. Entonces, lo que hay que entender hoy día cuando uno analiza el conjunto y analiza lo que pasó en la Fiscalía al participar de este acuerdo de impunidad, en que los tribunales también aceptan, hay un fallo en que el ministro Juica, en su fallo de minoría, está Brito, Lamberto Cisterna, los ministros, Kinse Miller, el ministro Juica, que ya no está en la Suprema, y se me olvidó el que vota con Juica, que vota en contra. Entonces, en ese fallo de minoría, que es muy poco conocido, porque lo deberían conocerlo todos los chilenos, dice, este fallo de mayoría lo que hace es consagrar la impunidad. Cuando yo lo vi, yo no podía creer que un ministro como Milton Juica dijera eso por escrito en un fallo. Y lo dijo después también en entrevistas cuando hablaba de los dos tipos de justicia, para los que tenían buena defensa y para los que Pero no. lo dijo en un fallo, además, en un fallo que queda como registro de la historia de las coimas en el caso pesquero. Entonces, yo creo que lo que pasó fue gravísimo, porque se manipuló impuestos internos, como lo sabemos, que es una institución clave. Se manipuló el Ministerio Público, y miren lo que está hoy día. Por favor, miremos lo que pasó con la Polar. Miremos lo que pasó con la investigación de Sokimich. Miremos lo que ha pasado antes de la ministra que ha investigado el fraude del ejército. ¿Cómo se llama? Romy Rutherford. Romy Rutherford. Miremos lo que ha pasado antes. O sea, tenemos las investigaciones más importantes muy trabadas. O sea, nosotros estamos con un problema grave en justicia, tanto porque no hay carrera que posibilite que los mejores fiscales se queden, no hay preparación de los buenos fiscales, como también por corrupción. Y una corrupción, y eso es lo que hay que asumir, igual que con respecto a las noticias falsas, es sistémica. Y de las noticias... no es Sí, no es aislada, no es puntual. No. Porque siempre se viene diciendo que son puros casos aislados. ¿Te has fijado? No. En todos lados, en el ejército, en el Ministerio Público, en todos son casos aislados. No, es sistémica. Quiero preguntarte por las noticias falsas. ¿Cuánto amenazan nuestra democracia y qué soluciones se pueden dar? Bueno, si nosotros analizamos, lo que pasa es que yo creo que estamos viendo lo que pasó en el Brexit, lo que pasó con el triunfo de Trump, lo que pasó con Bolsonaro en los últimos meses de su campaña. Lo estamos viendo como fenómeno aislado. Y yo creo que hay que mirarlo, que eso es lo que hace el buen periodismo, ¿no? Cruza los datos y ve cuáles son los patrones de conducta que se repiten, las ecuaciones que se repiten, los grupos de trabajo que se repiten, las fórmulas que se repiten. Y eso es maravilloso, porque eso fue lo que nos dejó como lección en Lavallato. El caso de corrupción más importante que se ha descubierto en América Latina a partir de Petrobras y de Odebrecht, la constructora, Brasil. Bueno, ahí lo que tenemos es una industria de noticias falsas, que a partir de una información en detalle de quiénes son los usuarios de las redes, manipula con tus gustos, con tus temores, con tus terrores, con tus falencias, incluso con tus deseos eróticos y sexuales. Entonces ahí, eso es lo que pasó con Trump, en que uno dice, pero ¿cómo un hombre que es tan básico, tan palurdo, tan vulgar,
para las mujeres nos resulta particularmente vulgar, porque le miras esa cosa libidinosa que tiene, ¿no? Esa cosa despectiva. Y tú dices, bueno, ¿cómo votaron tantas mujeres por él? Bueno, lo que pasa es que esa campaña ocupó, que está demostrado, hay una investigación muy seria sobre eso, que viene después del Brexit. Sí, pues ocupó deliberadamente las mentiras. ¿Cómo ocupó mentiras, pero también los perfiles? Chile, Mónica, en Chile los políticos, para ir cerrando, se nos acabó el tiempo, en Chile los políticos también están usando las noticias falsas. Bueno, sí, pero eso no es novedad, hace muchos años que la usan, hace muchos años. Si lo que cambia es que es una industria. Entonces te pongo un ejemplo. Bolsonaro, en el último mes o 2 meses de su campaña, esta es una investigación que hizo, creo que es uno de los mejores, de los principales diarios de Brasil, no quiero equivocarme. Entonces encuentra que hay 4 empresarios que ponen $1 millón cada uno para inyectar de noticias, entonces un grupo que inyecta las noticias. Bueno, eso es lo que amenaza nuestra democracia, porque lo que tenemos es noticias falsas que no tienes cómo contrarrestar y que te encumbran o te sepultan a un político. Se nos acabó el tiempo, Mónica. Lo último que te quería preguntar, súper breve, es ¿cuál es tu... Yo sé que no te gusta hablar tanto de tus méritos, pero ¿a cuál de tus trabajos o cuál de los sellos que has tenido a ti te hace dormirte tranquila en la noche y decir, ha valido la pena ser periodista? No duermo tranquila en la noche, porque no esperé llegar a esto, a esta edad, y después de tantos años, para encontrarme con una amenaza tan terrible, tan grave a nuestra forma de vida democrática. No duermo tranquila, porque creo que hoy día nosotros estamos en emergencia y no estamos entendiendo esa emergencia. Porque el periodismo, porque todo está en revolución. Y si no, los ciudadanos no se dan cuenta de que hay que financiar el periodismo independiente. Hay una campaña de CIPER. Sí. Por favor, entiendan. Los medios tradicionales, la televisión, los diarios, la radio, están en crisis. Están en crisis porque la publicidad cayó, pero en picada. Hay que apoyarlos, si no se apoya, no. Entonces, yo no duermo tranquila. Ok, entiendo, no duermo tranquila, pero quiero cerrar con una cosa. Algo de lo que tú has hecho que te ha tratado de inspirar, que te gustaría que estuviera presente en el periodismo hoy día. Rigor. No darse gustitos personales. No esconder jamás. Yo nunca pido eunucos ni castradas para trabajar conmigo políticamente, ¿no? Pero al momento de escribir uno tiene que tomar distancia. Y yo creo que ese rigor es el que la gente exige hoy día y necesita hoy. Porque no está en peligro la libertad de expresión. Lo que está en peligro es saber, por ejemplo, quiénes están haciendo el mayor lobby para que no tengamos código de agua, que sería lo único que podría evitar una crisis que va a dejar a los chilenos en un estado crítico. Mónica, te quiero agradecer, me quería conversando todo el rato, dejaría que se acabara arriba, dicen lo mismo, dejaría que pasara CNN Plan, ya Daniel lo dejaría fuera del estudio para que siguiéramos conversando. Pero quiero agradecerte de verdad a nombre de muchos periodistas que hemos tenido el gusto más de trabajar contigo, que has sido modelo, que has sido ejemplo, que has sido maestra y sobre todo hay alguien que decía, no lo recuerdo ahora, que para ser un buen periodista, además de rigor, de trabajo y todo eso, y independencia, había que ser buena persona y en ti lo reconocemos y por eso te admiramos y te queremos mucho. Así que muchas gracias, Mónica. Van a hacer llorar. La forma en que no hable más, Mónica.